¿Qué cuenta? Mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. La nueva etapa. Bueno, cuénteme cómo vio y cómo sintió el discurso del presidente. La verdad no fue un día como yo hubiese querido. Importa poco como yo, pero creo que como los argentinos. Mi impresión, cuando un presidente va a hablar una vez por año, es un presidente. No es ni un barra brava, ni un comentarista. Su discurso, yo he visto mucho, ¿no? Para mí, lo digo con respeto, fue un discurso chato, mediocre, sin nada de futuro. Mucha incertidumbre y mucha desconfianza hacia adelante para la sociedad que ya vive con incertidumbre y con desconfianza después de un año con tanto dolor, ¿no? Y padecimiento. Yo creo que se merecían del presidente una idea de un rumbo, un camino, de otro futuro, qué es lo que estaba viendo. Lamento tener que decir que no me equivoqué a la mañana temprano cuando le dije a un colega suyo que esperaba un presidente que le habla a la patria, pero en el fondo pensaba que le iba a rendir cuenta al Instituto Patria, que creo que fue lo que hizo, en definitiva, ¿no? Estaba rindiendo examen ante Cristina, que la tenía al lado. La presidenta del Instituto Patria, obviamente. Pero usted, hay que ver las cosas que no dijo además, que son graves. ¿Y cuáles? Por ejemplo, hay 20 millones de argentinos que tienen que vacunarse todavía. Habló del pasado, casi pidió que lo aplaudan, a lo que había comenzado bien por todos al comienzo de la pandemia y terminó muy mal porque convirtieron a la cuarentena en un programa de gobierno. Y faltan 20 millones. Y después de las escasas vacunas, usted sabe que ahora terminando febrero, según su anuncio, tenía que haber 14 millones más, ¿no es cierto? Sí. Y que es cierto que hay pocas vacunas en el mundo, pero lo que sobró acá es inmoralidad pública los últimos días. Y sobre eso no dijo nada. Casi pidió un aplauso por haberle pedido la renuncia a Ginés. Lo aplaudieron los seguidores. En otros países tenía que haber anunciado para que lo aplaudan que rajaba a todos. Lo que pasa es que la lista es muy, muy grande sobre eso. Y está Zanini. No generó confianza. Nadie sabe cómo va a ser. ¿Cómo es el plan de vacuna? ¿Llegamos a fin de año? ¿No llegamos a fin de año? ¿Vamos al año que viene? Si a la provincia de Buenos Aires dice que vacunaron 30.000 un día, ¿cuántos va a necesitar? En segundo lugar, esa frutilla que le quiso regalar a Cristina, antiimperialista, en contra del fondo, usted sabe, recién escuché acá a alguien que sabe más que yo, desde el año 93, por la ley de administración financiera, los gobiernos pueden renegociar directamente su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es más, lo han hecho gobiernos peronistas también. La última del 2018 se hizo así por el artículo 60. Entonces ellos, porque mandan una ley ahora, agregando una limitante que el Congreso también. Entonces, ¿qué fue a decir? En vez de acordarse de Lázaro Báez, de rescatar la independencia y la justicia, que le iba a iniciar querella criminal al gobierno de Mauricio Macri por el endeudamiento. Deben recordar, sus televidentes, que cuando Cristina dejó el gobierno, se habían acumulado 250.000 millones de dólares de deuda, ¿no? Y durante el gobierno de Mauricio Macri se acumularon 70.000, de los cuales la mayor parte, el 80%, fue para pagar deuda que se había ido contraído durante muchísimos años en la Argentina. Pero además, si va con esa querella criminal, debería ir sobre la deuda de Cristina también, ¿no? Bueno, es decir, que se pegó un tiro en los pies. Hasta donde sé, Alberto y Cristina lo que sostienen es que en el gobierno de Macri, ¿cuál es el delito que ellos creen? Que Macri y sus amigos sí, que se endeudaban, llenaron los bolsillos, afanaron al país porque fugaron la guita. Usted sabe una cosa que es tan sencillo, bueno, los economistas lo explicarán. La fuga no es que usted abre la caja y se lleva la plata. Por supuesto que había un problema en la economía y de financiamiento, pero en los últimos años de Cristina, la fuga fue de capital, la fuga, es decir, lo que se fue no afuera que se la llevó alguien, el doble del gobierno de Macri.
Y además ella dejó el gobierno con 40.000 millones de dólares de déficit fiscal. Casi los 50.000 millones que prestó el fondo, ¿a dónde fueron? ¿Dónde están? Bueno, el 80% entre lo que se pagó intereses. Recuerdo lo que se pagó los holdados después de aquella batalla infernal que no le íbamos a pagar, pero que costó como 19.000 millones. Hubo que pagar el Club de París, hubo que pagar intereses, ¿no? Hubo que financiarse con 60.000 millones prácticamente. ¿Financiarse qué significa? Financiarse. ¿Gastos corrientes? El gobierno, no solo gasto corriente, el gobierno, usted recuerde que ellos no se podían endeudar afuera, claro, ¿no es cierto? Porque estaban en default, pero en realidad se endeudaban adentro, se hacían aplaudir, pero agarraban la plata del ANSES, todos los bonos, los convertían, depositaban papelito, vendían dólar futuro, en parte de eso está parte del juicio, bueno, todo lo que conocemos. Después porque me parece que quiso hablar de la inflación, pero no explicó cómo salir de la inflación en su primer año de gestión. Es más, reivindicó que había bajado mucho la inflación, 18 puntos desde el gobierno de Macri, en el gobierno de él, el primer año, un gobierno donde la Argentina estuvo cerrada con llave, por desgracia, con pandemia, recesión, fábrica cerrada, ATP, emisión de dinero para poder darle a la gente, ¿no es cierto? Tarifas pisadas. Todo, exactamente, tanto que terminamos... Sí. Con cepo, 10% del PBI debajo, que es el que vamos a tratar de recuperar ahora cuando inicie la actividad. Pero en realidad tampoco señaló ningún rumbo, ni dijo por qué las expectativas inflacionarias en ningún economista bajan del 40% camino al 50% y otros hablan de más para este año. Y lo que sí anunció es congelamiento de tarifa. Bueno, la clásica del gobierno de Cristina, del Instituto Patria, es decir, tipo de cambio atrasado, ¿no es cierto?, congelamiento de tarifa para que no se dispare, y obviamente la gente sin capacidad de consumo, porque la verdad que lo que está poniendo es lo poco que le ingresa. También me llamó la atención, a nosotros casi nos cortaron la cabeza por el tema de los jubilados, pero llegó justo al mensaje cuando se verificó que iban a cobrar menos de lo que tenían que haber cobrado. Es decir, que la oposición demasiado hizo, logramos por lo menos que le paguen por trimestre, no por semestre, si no hubiese sido peor. Y de futuro nada, ¿a dónde va la Argentina? Quiso que lo feliciten por lo de Bolivia, pero escondió lo de Venezuela, escondió lo de Ecuador, escondió la mala relación con los gobiernos regionales. Tendría que haber pedido disculpas, igual que con las vacunas, porque al comienzo, recuérdese usted que era una carrera a ver que quién tenía menos COVID, y al otro día le pedían disculpas al presidente del país vecino. En realidad, un presidente que en vez de traer serenidad y tranquilidad, quiso cerrar el capítulo diciendo que la justicia no existe, que es toda una payasada, ¿no?, que no es justicia independiente porque no son ellos los que deciden, aunque tienen 240 pliegos de jueces que van a designar de ahora en adelante. Y por otra parte, ese concepto, como ya del lawfare no lo pueden sostener, ¿no?, después de lo que ha pasado y con la condena de Lázaro Báez y con lo que viene, entonces tenía que darle esa frutilla. Denuncia criminal contra el gobierno anterior, pero volvió a ratificar esa pomposa y estúpida reforma judicial. ¿Qué cree usted que esa denuncia así con bombos y platillos, voy a denunciar al gobierno anterior, denuncia criminal, eso es para igualar? Sí, para sostener un relato, construir. Usted sabe que la diferencia entre el relato y explicar que el relato simplifica. El relato es una cosa que entra a velocidad en la sociedad. Después explicar números, explicar situaciones, porque se dan es más difícil. El populismo tiene una gran característica en eso. Es, construye un escenario. Hoy yo lo escuchaba al presidente. Usted sabe que hubo momentos que yo creo que si usted le pregunta a algún legislador de ellos que le diga 3 minutos de lo que dijo, no lo escucharon. Ese escenario estaba como vacío, hueco. No coincidía el relato del discurso ni las convocatorias con los niveles que había tenido. Es cierto, lo escuché a usted, estuvo menos agresivo, menos desbocado que como estuvo en México, ¿no es cierto? Y cuando volvió. Eso es una buena señal. Una buena señal. ¿Qué le ¿no? pareció la movilización del sábado? ¿Cómo la analiza?
Yo creo que esto no es un problema de número, lo que hay es indignación. Indignación, porque veamos algún televidente suyo, si fuera vecino de Alberto Fernández, del presidente, que no supiera que es un funcionario del gobierno, y se le acaba de morir un familiar al que si lo hubiera vacunado hace un mes antes, a lo mejor piensa que estaría con vida, tiene derecho a pensarlo, y sale, lo ve en la puerta, y le dicen, esa persona es la que autorizó que por el costado, por la vereda del costado, entren los 10.000 o 5.000 o 6.000 que se vacunaron. ¿Sabe por qué? Porque faltan vacunas, pero sobre inmoralidad en el gobierno. Nadie hubiese imaginado un escándalo, animarse a tanto, el pudor. ¿Cómo hacen para ver a la gente después? Robarse la vacuna para ponérsela. Pero usted imagínese, los jóvenes en la provincia de Buenos Aires, yo veía de la Cámpora, que se sacaban, se hacía la seña a la vez y se colocaban la jeringa. O, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la cantidad de gente que ahora se está descubriendo? Yo digo que si rastrearan más después de esta resolución de Bisotti, la resolución fue para blanquear... Esto, sí. Mire. Bueno, estos son algunos ejemplos. Sí, la resolución, ¿sabe que fue para blanquear todo lo que habían hecho por zurda? Que además le refriegan en la cara. Mira, yo me vacuné. Vos que tenés el 70, 80, 90, vos no tenés la vacuna. Toda gente joven. Bueno, pero vio como un colega suyo dice, bueno, los argentinos siempre han sido, dice, Eduardo, si a vos te ofrecen una entrada a la cancha, y vos la agarrás, la cancha. Es la primera vez en 100 años el gobierno no midió que la trampa del Estado tenía que ver con la vida de la gente. 10.000 personas han muerto desde que se empezó a vacunar. No, además un gobierno que sostenía la vida por encima de cualquier otra cosa. Hoy volvió a hablar sobre eso, de la vida sobre la economía, con el nivel de tensión que significó. Pero la vacuna no es la vida. La vacuna no es la vida, según... Increíble. Increíble. Entonces, los campeones del heroicismo, los que van al frente, los que van adelante, la vanguardia para salvar a la sociedad, que se empobrece todos los días, que no tiene horizonte, lo primero que hace cuando se apaga la luz se vacuna. Es como si hubiese un derecho superior que además, le digo la verdad, le hace mal a la política, a todas, porque ahí caemos todos la volteada. Le cayó mal también, por ejemplo, los suegros del presidente de la Cámara de Diputados, de Sergio Massa. Y yo creo que... ¿Le dijo algo usted? Mire, no dijo nada. No, pero le voy a decir algo. Mire, para propio y extraño, para donde sea, yo creo que no hay coronita. Yo admito, usted dice, bueno, el presidente hay que vacunarlo. Bueno. Al principio alguno decía, bueno, para que la gente tenga confianza. Bueno, pero lo que usted quiera. La vi rozagante hoy a la vice. Sin barbijo. Todo el mundo con barbijo, ella sin barbijo. ¿Y si se le corre el rímel? ¿Cómo? Si se le corre el rímel, pero no, permítame una chance. Digo, no, pero en serio, ¿no? ¿Sí? ¿No es una falta de respeto? Bueno, yo creo que siempre la ejemplaridad es mejor de arriba. Acá llegamos al primer mensaje del presidente con una pérdida del valor de la palabra del presidente enorme, cosa que es muy malo para la democracia. Ahí está entrando sin barbijo. Y le va a costar mucho recobrar la confianza para un plan de vacunación y además de eso para algo que él había hecho el día que se descubrió toda esta inmoralidad, que es la convocatoria del Consejo Económico y Social, que por supuesto a la política no la ha convocado, ni a los partidos políticos, para tratar los problemas estructurales de la Argentina que arrastramos hace años, ¿no? ¿Sabe que hay un cacerolazo hoy a las 8, convocado por las redes? He visto por las redes, no sé, quiero decirle que... ¿Le parece bien o no? La gente se expresa, más allá que a mí me gusta. Un cacerolazo por los dichos del presidente en el discurso. No sé, le digo la verdad, no reparé, pero sí le quiero decir, yo por ejemplo, no es para uno sí o para otro no. Qué sé yo, lo que se quiso hacer con eso que vi ahí en la marcha de los bultos y eso. Las bolsas. A mí eso no me gusta, creo que hay que tener cuidado con esas cosas. Pero no me gusta eso, salen a los gritos, pero hacen silencio cuando quemaron a Macri hecho en un muñeco. Mayra Mendoza era una de las que estaba al lado mientras lo quemaban. Y ahora, no, entonces no debe haber doble vara. Cuando uno es presidente tiene que sobrelevarse. Yo dije hoy, lo digo con respeto, pero es un ejemplo muy clásico de los pueblos. Mire,
Usted, en el medio de una crisis, debe esperar que un presidente se eleve como un cóndor, que tenga capacidad de desplegar sus alas, no para declarar la guerra a nadie, sino para convocar en una enorme transición entre la peste, la economía, la desconfianza, la mentira, la grieta, vivir del pasado, nadie hacerse cargo de los problemas. Ahora, nunca lo vi remontar vuelo. Yo en algún momento del discurso pensé que iba a ser un cóndor, y la verdad es que nunca terminó de serlo. Siempre terminó corriendo como el avestruz, que quiere volar y no puede, ¿no? De vuelo bajo. Ya que habla de pájaros, ¿usted es un cóndor o una paloma dentro del espacio? No, a mí me encanta, será porque en Córdoba están la quebrada de los condoritos y están contados, y es un patrimonio de la humanidad. Me encanta el cóndor, pero por la altura del vuelo, porque permite ver las cosas con mucho más amplificación. Pero esto no es un problema... ¿O es un halcón? No, no es un problema de duro, no, el halcón ataca y el otro... Bueno, no. por eso, yo le pregunto, ¿es un halcón? ¿Usted dice si soy halcón o paloma? ¿Halcón o paloma? No, trato de ser lo más racional, cuando me indigno, puedo ser muy severo, no soy dueño de la verdad, lo aprendí con el tiempo, somos parte de los errores del pasado, pero a nosotros no nos pueden permitir cambiar y pensar en el futuro, y creo, a veces los extremos... Uno quiere escaparle, pero, Eduardo, ¿usted cree que el gobierno podría vivir un día sin grieta? Bueno, tampoco Macri... No, pero sería como mirarse en el espejo y no encontrar a nadie. La grieta la han convertido en una adicción, en un tema, ya no es grieta, es abismo, es cavarlo, no es saltarlo. Hace un año, cuando él asumió, cuando hizo su primer mensaje, dijo que venía a cerrar la grieta. Agarró una pala y le han metido hasta el fondo. Y eso que le digo que nosotros le pedimos 4 audiencias como opositores, nos ofrecimos para la pospandemia, quisimos colaborar, con errores, con aciertos, pero él tiene un problema, que es un problema genético del kirchnerismo. El kirchnerismo sin mayoría absoluta no puede gobernar. Lo incomodan los controles, le molesta que le estén encima, le molesta que le pregunten. Macri gobernó 4 años sin mayoría. No, sin mayoría nada. Y nosotros arrancamos con 85 diputados buscando acuerdos y después 108. Yo era presidente del Interbloque. Pero hay una confusión de conceptos. Ellos creen que cuando a vos te eligen y te votan, que la soberanía popular a vos no te elige para gobernar, te elige para darte los poderes. O sea, sos dueño del país. Sos dueño del Estado. Entonces la confusión entre lo público y lo privado por eso se diluye. Hago con la vacuna lo que quiero. Me sí. La pongo yo, te no, la doy además a vos. No tengo pudor. Es como, imagínense algún televidente, mirá, hola Eduardo, ¿cómo está? No te hagas problema, decirle a tu mujer que no se asuste más, date una vueltita a la tarde que te pongo 2 de las vacunas que quedaron del frasquito. No, porque... No te hagas problema. Esa idea está intrínsecamente con la idea del concepto de que el Estado, por eso se quieren quedar a cualquier precio siempre, por eso a cualquier costo, por eso el populismo piensa en reelecciones indefinidas, por eso le molesta la justicia. Usted fíjese que en un año de pandemia, con la cuarentena más prolongada que tuvimos, lo que tuvo Rengo siempre fue o el poder legislativo, que funcionaba momistamente, y si no el poder judicial, que estuvo cerrado prácticamente un año, únicamente se abrieron las ventanas para los que salían en libertad, o con prisión domiciliaria. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay un concepto que en la Argentina tiene que ver también con un cambio cultural. Nosotros hemos hecho cosas desde la oposición, no queremos que nos aplaudan, siendo minoría, pero si nosotros no hubiésemos ayudado a la sociedad a gritar, no empezaban las clases. Silvia. No empezaban las clases. Sí. Esa es la verdad. Mario, ¿cómo te va? Hola, sí. Hubo una confusión. El presidente dice que vos le agrediste, que vos tuviste un chisporroteo con él. No, ¿Cómo fue realmente lo que pasó? No, yo no abrí la boca en todo el discurso del presidente. Nunca lo he hecho en mi vida. Ni nos cruzamos una mirada. No. Iglesias fue. Sí, con Fernando Iglesias tenían algunos cruces. Por ahí creo que el presidente le dijo, ¿por qué no hablaste 4 años? Ahora estoy hablando yo. Esas cosas. No, yo soy presidente del Interbloque, espero
y hablo cuando concluya, cuando termino los discursos, después de la conferencia de prensa. Tengo sentido de la ubicación, yo respeto la investidura. Sin embargo, el presidente te marcó a vos, dijo Mario Negri, me increpó en el discurso. Ah, bueno, salió a decirlo por las debe redes. tener ganas de conversar conmigo, entonces podría levantar el teléfono si fuese así. Yo lo que le voy a reclamar es lo de siempre, que el país vuelva a ser un país normal, que no se sientan dueños de la verdad, que han gobernado también la Argentina, que le expliquen a Kicillof que el peronismo gobernó 28 años en Buenos Aires, no 4, sin embargo hablan de 4, o como dice Kicillof, se saltó la fila. Hay que explicarle que una cosa es saltarse la fila y otra cosa es saltarse la ley y reírse de la gente. No, yo tengo la absoluta serenidad, soy muy respetuoso, pero obviamente que tengo claro que lo que nos están proponiendo no es el futuro, sino volver al pasado, y el pasado fracasó. No veo... vamos a un mundo distinto, se ha dado vuelta el mundo pata para arriba. ¿Por dónde va a volver a trabajar la gente? Y eso que este gobierno está esperando el Kini 6, perdón, no sé si es una publicidad la que le voy a hacer, porque como han subido la materia prima, ¿no?, y los commodities. El viento de cola, como tuvo claro, bueno, ya los gringos que se preparen porque van a tener que poner más plata, ¿no? Y además como ganó Biden, y a lo mejor pueden aumentar el aporte en el fondo, que le puedan tocar unos 3.000 millones más a la Argentina. Pero lo que están haciendo acá es la misma receta para la torta no que hacía su abuela, la torta que hacía la vecina que usted no quería comer. Le están fabricando una bomba que una vez se fabricó durante muchos años y después estalló. Le agradezco mucho. Un gusto, Gracias por haber Mucha venido. suerte.